Hola, saludos ahí a toda la gente que nos sigue a través de la página de YouTube y para las páginas de Facebook también. Pues el día de hoy, sábado, día de plaza acá en Santa María Asunción, Tlaxiaco, región de la Mixteca Alta. Vamos a grabar un poquito a ver qué es lo que hay hoy, día de plaza. Pues los carros están haciendo, hay mucha fila, ¿verdad? Muy larga la fila para entrar, ¿no?, al estacionamiento. Acá la señora apenas viene llegando ahí con sus borregos. Hay personas que llegan muy temprano, ¿no? Y otras personas también que llegan un poquito más tarde. Y así como vamos caminando, vamos a platicar un poquito qué es lo que vende la gente y también para que ustedes también vean qué es lo que hay acá en día de plaza acá en Santa María Asunción, Tlaxiaco. Pues ahí días de plazas que llega más gente, ¿no?, a vender sus productos y a veces llegan menos también. Ahorita en todo este lado pues se ponía la gente que estaba vendiendo lo que es mango, ¿no? Cuando pues mero empezaron los mangos ahí, piñas también. Ahorita no sé si hay todavía, pero pues así como llega la temporada de cada fruta, pues así la gente también llega, ¿no?, a traer esos productos que a lo mejor no se dan acá, pero pues en otros lados pues se dan y van a traerlos para vender. Lente de contacto y con respeto, pues ya no sabes qué hacer, ya estás desesperado, porque la catarata ya está bien avanzada. La carnosidad pues no te deja ver, te arden bastante los ojos, te arde mucho la vista. Pues el día de hoy te recomiendo que te apliques gotas naturales de albácar vitaminadas para fortalecer tu vista, para fortalecer el nervio óptico, para quitarte cualquier infección de los ojos. Ahorita ya cambiaron un poquito, ¿no? Los estacionamientos. Este lado pues había gente para que ponía sus puestos, ¿no? Pero pues imagino que como ya no vienen, pues ya empezaron a poner los carros también como un estacionamiento. Si lo ves que te anda arrastrando, fallando la vista, ten cuidado, ponle las gotas naturales. Al señor con respeto que sufre de la catarata, y a lo lejos ya ves bien borroso, bien nublado, empañado. A la persona diabética hay que aplicarle estas gotas naturales, con respeto porque por la diabetes ya está perdiendo la vista. Recuerda que estas gotas toma un tratamiento. Acá está una planta medicinal, pezuña de vaca, algo así le dicen esto. Esto es la pezuña de vaca, creo que así, pezuña de vaca. Pues es muy bueno, ¿no?, para la gente que sufre el diabetes. Es muy bueno, la verdad. Es lo que un amigo empezó a tomar y en verdad prácticamente se le quitó eso, ¿no?, el azúcar. Pero es muy bueno, la verdad, esta planta. Pues parece pezuña de vaca, ¿no? Por eso se llama así. Y pues es muy bueno, la verdad. Y nunca lo había visto, la verdad. Nunca lo había visto. Para, digamos, si quieren venir a preguntar. Y pues pueden venir acá donde está la gente que vende estas plantas, diferentes plantas, ¿no?, florales ahí, frutales ahí también. Y primera vez que lo veo, la verdad que casi no como sea lo venden. Lo digo, ¿no?, porque pues mucha gente me ha preguntado, ¿no?, por qué plantas no sirven para el diabetes. Y pues esa planta en verdad es muy buena. Y de este lado está la tía María, ¿no?, vendiendo su lo que trae, ¿no? Son ropa americana. Acá ella es de San Juan Mixtepec. Es la cocinera ahí también de Mixtepec, ¿no?, que está muy bueno la comida que hace ella. Pero en esta ocasión pues los sábados ella viene a vender calzado, ¿no?, ropa ahí que viene de Estados Unidos, ahí para la gente que quiera venir a comprar. Hay playeras, hay zapatos, hay tenis, hay diferentes, ¿no?, diferentes cosas que vende ella. Y para la gente que les gusta, ¿no?,
productos que vienen ahí en la Unión Americana. Apenas está llegando la gente ahí con sus con sus animales, la verdad. Apenas están llegando. Acá es la plaza de animales acá en Tlaxiaco. Hay un chivito ahí para la gente que quiera comprar chivito ahí para andar en el monte o simplemente para hacer una birria, no sé, barbacoa también, depende mucho para qué lo quieren, ¿no? Y pues son los animales que hay borregos, hay marranos, ahí ahorita vamos a dar la vuelta y vamos a grabar los animales que hay. Pues acá donde estamos pasando hay diferentes puestos, ¿no? Como de herramientas, de este lado está de ropa y calzado ya usado, ¿no? O de segunda mano, no sé cómo lo quieran llamar, ¿verdad? Pues no es por criticar, ¿no? Pero verdad, ya hay cosas que ya ni sirven, la verdad, pero la gente lo vende también, ¿no? Y a veces como que pues no se vale también, ¿no? Que vendan productos que de plano ya no sirven, pues ahí de segunda mano pues ya usado, ¿no? Que esté en buenas condiciones, pues ya. Pero pues ya cosas que ya también de plano no sirven, pues no, como que no se vale también. Miren nada más ahí para qué bonitos están los limones que venden acá. Hay puestos que venden de todo, como este que está acá, pues vende de todo, ¿no? Radios, licuadoras, pilas, ahí. Pues son puestos donde puede uno encontrar de todo también, pues ahí venden de todo, ¿no? Y pues acá es donde puede uno, si busca uno algo en especial, pues ya venden un poquito de todo ahí. Acá también venden lo que es pitahaya o fruta de dragón. No sé si ellos lo cultivan, ¿no? Pero sí venden también. Lo más seguro es que sí ellos vendan la fruta del dragón. La verdad no sé cuánto cueste acá, ¿no? Allá en Mr. B lo venden y en verdad está muy rico. Está muy rico y lo venden por kilo, ¿no? Depende. Así cuánto pesa, así es el precio. Acá son puestos de ropa, igual ropa americana acá. Es un puesto de ropa americana, ¿no? De calzado ahí también para la gente que quiera comprar, ¿no? Es el puesto ahí de nuestro amigo Eric, allá de la página ahí de Yoso Squad. Hay granadas también, es temporada de granadas. Pues yo siempre les recomiendo, ¿no? Que compren frutas criollas, ¿no? O verduras también, porque sabe mucho mejor, la verdad. Sabe mucho mejor. Y pues de la calidad que trae, ¿no? Aunque son más, no están tan grandes, ¿no? Pero pues la calidad que traen pues es muy buena. La tableta de armadillo es un tratamiento reforzado con calcio, con hierro, especialmente para sus huesos, señor.
Es un tratamiento que contiene colágeno, contiene el cartílago, contiene la glucosamina que va directamente a tus articulaciones, señor. Es un compuesto, señor, especialmente para el problema completamente de los huesos. Es una medicina que mucha gente, la verdad, ya las han tomado y la verdad se están sintiendo bien. Vamos a meter de este lado, ¿no? Para grabar. De regalarte una tableta de armadillo para que ahorita mismo te la tomes. Ahorita hay mucho lo que es diferentes variedades, ¿no? De quelites, y puede uno aprovechar, ¿no? Para pues, disfrutar, ¿no? Porque pues son por temporadas nada más. La temporada de lluvia, ¿no? Es cuando hay más. Te quita el dolor, te calcifica, te vitamina tu hueso. Por eso, señor, esa tableta de armadillo, si tú te la tomas ahorita, después de 10 o 15 minutos, el dolor se te va a quitar, el dolor completamente se te va a ir desapareciendo, porque la verdad esta tableta que te estoy anunciando, señor, viene bien preparada, bien compuesta, especialmente, señor, para reforzar, para restaurar completamente el líquido a los... Llegamos a buena hora, ¿no? Porque igual en los puestos ahí de comida está lleno. Está lleno a veces, pues quién sabe, no, a veces la gente creo que llega más temprano también. Pero ahorita sí está lleno en los puestos de acá de comida. Ahorita vamos a regresar y grabar de ese lado. Miren nada más las manzanas y duraznos crudos, ¿no? Son lo mejor que puede uno comer, ¿verdad? La otra vez los compré. Tengo sembrado uno ahí en mi casa. Están riquísimos, la verdad. Hacer ponche o simplemente comerlos así, nada más, en verdad. Están buenísimos. De este lado donde estamos pasando ahí son los puestos que tienen pollos ahí para la crianza, ¿no? O anda a pegar, no, casi. Vamos a grabar de este lado donde están los pulques, a ver si... Ahorita ando tomando pastilla y no puedo tomar el pulque según. Y pues vamos a grabar un poquito nada más donde está la gente que toma el pulque acá en Santa María, Asunción Tlaxiaco. Pues ya la gente que tiene sus puestos, ¿no? La gente pues ya tienen sus clientes ahí también, ¿no? Siempre que vengo, pues los clientes pues ya saben, cada quien tiene sus clientes acá en los puestos, ¿no? Y eso también depende mucho, ¿no? De la forma de cómo los vendedores hablan a la gente, ¿no? Así llegan, al menos yo también, ¿no? Así regreso, ¿no? Si vas a un lugar y aunque esté bueno el pulque, si pues no tratan bien a los clientes, pues prácticamente pues la gente ya no regresa, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, ¿no? Cuando tiene uno un negocio hay que siempre pues ser amables ahí con los clientes, ¿no? Al final de cuentas, pues es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? De que tengas más clientes o no también. Empañamiento, enrojecimiento de los ojos, tómese un tratamiento de este maravilloso producto y combata usted problemas de pérdida de la visión a consecuencia de la diabetes. La diabetes no solo te ataca la vista. Según que ahí para la gente que ha probado el codorniz, nunca he comido el codorniz, la verdad. La otra vez los vi ahí en el monte, pero nunca los he probado. No sé cómo sepan, pero según que están muy buenos. Y baja los niveles altos de azúcar y colesterol en el cuerpo. Tómalo como desinflamatorio, como analgésico. Vamos a grabar un poquito acá donde está donde es la plaza de animales. Pues no es muy grande, no está pequeño, pero ando buscando un pastor belga, pero ahorita no hay, la verdad. Un perrito, ¿no? Pastor belga. Pues ya cuando no lo necesita uno, pues ahí están ofreciendo, pero cuando lo necesita uno, pues no hay también. Que se van formando a consecuencia de los alimentos chatarra que muchas veces
consumimos, esto nos ocasiona enfermedades en el cuerpo. Yo le invito a que tome un tratamiento del auténtico jugo de moringa. La moringa se ha convertido en el árbol de Allá la vida, hay 3, porque 4 ayuda a burritos ahí. fortalecer 4 burritos ahí para la gente que quiera los dientes, comprar el burritos. cerebro y el corazón. Es la primera vez que veo que están 4, porque a veces uno, casi siempre no hay también. Acá en la plaza ahí de animales acá en Tlajeco. Pero en esta ocasión sí hay 4 burritos ahí para... Hace como un mes creo que vine a grabar también, había un burrito así chiquitito, en verdad estaba bien bonito. Mucha gente empezó a preguntar por el burrito, pero pues no pregunté qué precio tenía. Enfermedades de autobronquiales, te duele mucho el pecho, te duele mucho la espalda, tómate un tratamiento de este maravilloso producto natural que se llama jugo de moringa. La moringa es el árbol de la vida. Este maravilloso árbol ayuda a fortalecer todo tu cuerpo en general, las vitaminas naturales. Este maravilloso producto contiene que fortalecen el cerebro y las cosas se te olvidan. Si te duele la cabeza frecuentemente y los dolores de cabeza son crónicos, con nada lo quitas, yo te invito a que tomes un tratamiento. Miren a ese tío de las miren lo rápido que está haciendo ahí su tenate. Son de allá de Tijaltepec, creo que por ahí, porque la ropa ahí que trae la doña es de Tijaltepec. Les duele mucho la cabeza, les pesa mucho el cerebro, les pulsan mucho las sienes o tiene problemas de adormecimiento en las manos. Buenos días. En las manos, en todo el cuerpo, yo le invito a que tome un tratamiento de jugo de moringa. Hoy día de plaza en verdad hay bastante gente porque he venido a estas horas y prácticamente pues son menos las personas que hay, ¿no? Pero en esta ocasión sí hay bastantes personas, la verdad. Hay mucha gente vendiendo pollos, ¿no? Para comer, ahí para ahí para hacer un caldito, ahí hay como ustedes quieran, ¿no? O simplemente para tenerlos ahí en la casa también. Y combate, vea usted, molestias en las vías ¿Cómo está? Buenos días. baja los niveles altos de azúcar. ¿Cómo le está yendo? Vendiendo, ¿verdad? Después de San Juan y Estepeno venimos aquí a Tlaxiaco. El Tlaxiaco. ¿De aquí dónde van? Chalcatón, los jueves, ¿no? Jueves. Y el corazón evita la prematura caída del cabello, evita el agotamiento físico Ah, ya. y sexual, fortalece Pero son los 3 lugares que van más, ¿no? Sí, más. Ya. y tú has notado que ahorita Ni acá en Tlaxiaco. Igual en Chalcatón se pone muy grande Está grande, ¿no? La plaza, ¿no? Pone en la plaza. Sí, ¿verdad? ¿Y Osondúa no van ahí? Nos han invitado, pero a veces nos vamos a traer. Ah, en los productos ahí. Varias veces vamos el lunes y martes. Martes, sí. Sí, pero sí nos han invitado. Pero sí, es muy grande la plaza ahí también. Sí, ¿no? Sí, es grande la plaza ahí también. Ah, ya casi todos los pueblitos que están ahí, pues bajan allá. Pues. Sí, tiene varias rancherías. Sí, sí. Sí, varias rancherías. Y aparte también gente de ahí que suben a vender sus productos de Osondúa. De Osondúa, sí. Pues, ahorita los veo, ¿sales? Sale. Pasa, pero no vamos. Ahorita regreso, sale. Ahorita vamos a regresar con un agua ahí, ahí con los señores. Son muy buenas personas, la verdad, siempre que paso, luego me dan un agua, ¿no? Siempre. Y pues vamos a seguir grabando. Hay guajolotes, hay gallos ahí. Huevos criollos también, pero hay para la gente que quiera comer huevo criollo. No sé si sepan igual, ¿no? Que de las gallinas criollas, ¿no? Pero pues ahí están, ahí lo pueden probar. 25 varos se van a docena de cucharas. Cucharas que van el dolor de espalda, el dolor de pulmones, el dolor de los huesos. Ahorita estamos viendo este tipo de duraznos que venden acá. En verdad he comprado y en verdad no sabe, bueno, nomás el tamaño, nada más es el que está grande, ¿no? Pero así pues no está bueno. Prefiero comprar los priscos, ¿no? Todo lo que tiene que ser con
duraznos criollos, en verdad sabe mucho Afile mejor. usted el cuchillo, afile usted el machete, afile usted el... Qué buenas menudencias venden acá. Ahorita no está la señora, ¿no? Ahorita está su hija nada más, pero en verdad está muy bueno lo que es menudencia que venden ellas. Empanadas y tacos dorados ahí también. Ahorita vamos a regresar a disfrutar de algo riquísimo, ¿no? Terminando porque no he almorzado. Ahorita hay muchos puestos de comida, la verdad. Hay muchos puestos de comida. Que caminó demasiado, porque lo siente cansado, fríos, pesados. Mucha gente, señora, siente las piernas como que si se le apretaran. Mucha gente, señora, siente las piernas tensas, frías, cansadas. Pues, señora, así de la circulación, tomándose el tratamiento de las tabletas que se llaman tabletas de armadillo, que colocamos con hilos, con calcio, especialmente para la circulación, para el valor de los pies, para el dolor de los huesos, para esa mala circulación. Esas tabletas se llaman tabletas de armadillo, señor, para esos dolores crónicos, esos dolores fuertes y juntos, que no lo dejan dormir, que no lo dejan descansar bien por las noches. Mucha gente, señor, por las mañanas, amanece bien cansado, con dolores de rodillas. Ahorita voy a regresar por unos totopos. ¿Verdad? No sé qué precio tengan. Allá en Cuxtlahuaca lo dan, a lo mejor depende del tamaño también, ¿no? Pero dan 3 totopos por 100 pesos. No sé si es caro o está más barato. Ahorita vamos a regresar y vamos a preguntar acá a las señoras que venden acá, ¿no? A ver qué precio tienen los totopos, ¿no? Porque allá en Cuxtlahuaca sí están a 3 por 100. ¿No va a pasar conmigo? En verdad hay mucha fruta, ¿no? Frutas criollas acá en Tlejeco. Así como que son los limas, manzanas, duraznos. Luego se nota, ¿no? Acá es donde lo pueden encontrar, ¿no? Hay los puestos donde traen, hay camiones, pero ahí son puras frutas que traen, ¿no? De Puebla, no sé dónde. Ahí es donde lo traen más, creo. Pero pues no sabe bien, ¿no? No sé. Hay mucha frambuesa acá también. Pues acá lo cultivan y es lo bueno, ¿no? de la gente que pues ya lo está cultivando. Ahí está nuestro amigo Abraham. Pero él siempre está ahí en Mixtepec también. Hoy vamos a grabar un poquito donde está vendiendo ahí para la gente que quiera comprarle nopales. Ahí también ahorita no trae pitahaya, pero sí ha traído, ¿no? Allá en Mixtepec ha llevado y pueden pasar con él a encargar nopales, ¿no? Luego a veces paso y ya lo acaban, ¿no? Porque pues se vende muy bien el nopal de acá de nuestro amigo Abraham. Mucha gente ya les han dicho que el líquido de los huesos ya se les ha terminado, que por
Todavía hay capulines, la verdad. Pensé que ya se habían acabado, pero hay lugares que todavía hay capulines. Porque ahí en XTV, pues prácticamente en mayo, por ahí, ¿no? En mayo, junio, pero veo que sí. Hay lugares que sí hay todavía capulines. Parece usted el lápiz único, me duelen completamente las rodillas, ese reumatismo, esa rima, esa artritis, señor, ese descalcificamiento de sus huesos, ya le dijeron que es un osteoporosis. Señor, hoy a temprana edad, muchos jóvenes están padeciendo problemas de osteoporosis por descalcificamiento, por falta de líquido a los huesos. Al tomar esta tableta de armadillo, le va a formar nuevamente líquido al hueso para que ya no huya, para que ya no frene, para que ya no rechine los huesos. Pero tómese el tratamiento, tableta de armadillo, para el dolor de rodilla, talones, cintura, cadera, dolor de rodilla, ya no puede usted caminar, ya necesita usted el bastón para sostenerse, para poder caminar. Mucha gente no puede vivir una vida, porque tiene que ir agarrando de algo. Mucha gente trabaja en la casa, no puede bajar una bajada porque los pies se le doblan como que pierde fuerza. Pues no hay que hacer tratamiento. Tableta de armadillo, señor, venga a conocerla. Hay varias personas vendiendo nopal, ¿no? Hay varias personas ahí. A lo mejor ya, no sé si es la misma variedad que traen o diferente también, pero pues se nota que ellos lo están cultivando. Déjame llevar una pitahaya. Nopales 20. Ahorita vamos a preguntar por unas pitahayas a ver qué precio tienen, porque a ver si es igual ahí con mi XTV. No sé si ellos lo cultivan también, ¿no? Pero a veces lo compran para revender también. Pero pues igual vamos a pasar a preguntar. Acá está la tía también. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a grabar un poquito. Acá pues es el puesto ahí de las plantas medicinales acá. Ayer alguien estaba preguntando por las plantas medicinales allá con ella. Ya puse su número de ella, el número de teléfono ahí en la página. Ella es la que vende casi todas las variedades, ¿no?, de plantas medicinales. Ahí para que, digamos, si buscan algo en especial, pueden pasar acá con la tía. Ella se pone acá en el mercado de acá de Tlaxiaco, para que a lo mejor puedan encargar también alguna planta medicinal, ¿no? Es lo mejor que puede uno tomar también. Y ya hay personas que han preguntado, y pues acá estamos grabando un poquito donde pues está el puesto de ellos. Vamos a preguntarle ahorita a ver quién. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo? Ay, más o menos. Ay, veo que hay más gente hoy, ¿no? ¿Mande? Veo que hay mucha gente. Como que hay días que hay menos, creo. Pero está tranquila la venta. ¿Sí? Sí, está tranquila. A lo mejor compran diferentes cosas también, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues aquí estamos vendiendo. ¿Verdad? 8, 10. Ah, qué bueno. Sí. Alguien estaba preguntando ahí por para el gastritis, creo, no sé qué Para
¿Este? Ese. ¿Cómo se llama este? Y tamorreal blanco. Y tamorreal. Tengo también tengo el cuachalalate con la cancerina también. O también el camotito de tamorreal de venado. ¿De venado? ¿Este es de venado? Ese es de venado. Ah, ajá. Ajá. Sí, porque alguien estaba preguntando por la página y puse su número ahí también de usted. Ah, Le digo para que si alguien pregunten a usted, le digo porque sí, aquí estamos, cada pues 8 usted ya pues ya tiene todo y ya sabe todo para qué sirven también. Sí, esta es la cancerina, mire. Ah, Y ajá. este se toman los dos juntos. Los dos juntos. Ajá, para la gastritis, para úlceras, para todo eso. les Ah, sirve. para úlcera es lo que Ajá, sí, para todo eso le sirve esto o el tamorreal blanco. tamorreal blanco. ¿Y eso cómo se llama? Cuachalalate, Ah, ajá. ¿Y el otro? cancerina. Cancerina, sí. Ajá. Sí, tenemos, le digo, preparado para la diabetes, preparado para el riñón, preparado para la próstata, para nervios y estrés. Tenemos así la pasiflora, tenemos varias plantitas. Plantas ahí ya ya mezclados, ¿verdad? Sí, ya mezcladas. Ya mezclado. Ajá. Pues ahí ya puse el número, ojalá le hablen para que igual estamos preguntando para lo que es úlcera, creo. Sí, Ajá. aquí estamos cada 8 días. Sale, muchas gracias, ahí no. Nos vemos la otra semana, ¿sale? Sí. Ahí para las personas que pues estaban preguntando, ¿no? Para ahí nuestro amigo Úlcera, ahí es el número que le di ahí. Es la señora que vende estos productos de plantas medicinales para que pregunten, ¿no? En verdad, pues ella pues tiene casi todo o puede conseguir también, es lo que ella me ha dicho, ¿no? De que pues ella puede conseguir algún planta medicinal que necesiten, ¿no? Vamos a seguir grabando a ver qué es lo que podemos grabar por acá. Ya la grabé, ¿eh? Ahí lo van a ver en YouTube. Lo subo más en YouTube. Ajá, ahí va. Nos vemos, ¿vale? Vamos a ver. Por eso, señor, esta tableta de armadillo, si tú te la tomas ahorita, después de 10 o 15 minutos, Đâu đi xuống đi luôn à. el dolor completamente Dễ nhà, nó đặt tạ vào số của bạn nếu người ta luôn chỉ cần tôi yêu ni là xin là ni à, cả cái ni tổng sản cái su ni nhỏ luôn có đấy nhà. Số của bạn nếu người ta luôn nhà anh chỉ cả cái gì luôn à, chỉ tôi ni luôn. Nhà tổng sản cái tổng đại biểu đấy nhà số của bạn nếu chỉ cần tôi yêu ni là số cái chiều nó bên là cả tổng sản bên là cả tôi xin là yo. Và xin ta vào số luôn chỉ cả bí dạ bí. Bên là dis nổi chỉ sao mà xin ta vào số luôn đó. Bên chế bên đi chỉ được rồi nhà. Đó là mình chọn số cái này chế bên này scout đó sao là khi chỉ được người ta vào cái sáng này này yên nó ta cái tạo cái bị có là yên mà sao cũng cái trong đó tạo rồi nhà về nhiều rồi sao có bảo với người ta rồi đó nhà. Đó là ta vào số luôn ta vào cũng chế bên này nhà sao có bảo với này chỉ là tôi bên này là chỉ cả bên này tổng rồi là tôi chẳng nói bên này à nhà đó tạo vào. Đó là ta vào số ta vào cũng chế bên này chỉ cả tí dạ vậy. Bên nào tí nổi chứ hả? Acá en este puesto es de los tacos petaconos. En verdad están buenísimos. Ahorita voy a regresar a comer. Ahorita estoy pasando nada más para grabar ahí donde está el amigo ahí preparando. Ahí está la tía, ¿no? Ahí doña Marta, que así se llama, creo. Y pues vamos a grabar un poquito donde están preparando la comida.
le da, ¿eh? Ahorita ya le da. Esa es una charola. Milanesa. ¿Para usted? La charola, dámela. Una de milanesa. 4 de milanesa. Todo. Aquí está la charola. Para que le des, hijo. Hola, buenos días, Benito. Hola, buenos días. En verdad se pone muy lleno acá, la verdad. Se pone muy lleno. En verdad está muy bueno los tacos. Siempre les digo, ¿no? Hay que recomendar los lugares buenos también. Para, pues no es nada más hacer promoción, ¿no? O de alguien, pues sí, yo voy por mi parte, ¿no? Y siempre les recomiendo los lugares buenos, ¿no? Son tortillas recién hechas, en verdad. Muy buenos los tacos de acá. El sazón, ¿no? Que tiene doña Marta ahí con la comida, en verdad, muy bueno, la verdad. Yo les recomiendo que vengan acá, en verdad. Hasta la salsa y todo están riquísimos. Échame la charola. Y de este lado está su hija. Ella está la que prepara, ¿no? Los tacos ahí. Vamos a grabarla un poquito donde está preparando. Donde está picando ahí la carne. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Por acá pasando a grabar de nuevo. Ya sabe. ¿Verdad? ¿Cómo te está yendo? Muy bien, gracias Muy a bien. Dios. Ya sabe que los taquitos aquí. Muy rico, la verdad, muy rico. Sí, están muy buenos. Muy bueno, la verdad. Igual la otra vez traje a mi novia y a su hermana, mi cuñada. Y le digo, vamos a comer tacos allá, le digo, porque están muy buenos y les gustó bastante. Y siempre que digamos, vienen o vengo con ella, pues vienen acá. Cuando gusten, ya saben que aquí Sí, la verdad. para que vengan a degustar unos taquitos de guisado, los taquitos de vapor cuando gusten, todos los sábados. O mañana domingo estamos sobre carretera en Burkina Centro para que nos acompañen en el pozole de mole, de verduras, los tamalitos de amarillo, verde, frijoles, dulces, rajas, mole negro y taquitos de vapor, de guisado, tostadas, empanadas. Para que todos los comensales que nos vean, pues se acerquen. Arroz con miel para Aquí manchas estamos, y de para regreso. aclaración. Los domingos, ¿verdad? ¿Y entre semana? Igual entre semana estamos sobre el río Sagro, pero ahí con puros taquitos de guisado. Guisado. ¿Y tu mamá? Igual también. Sale, ahorita regreso a comer unos tacos, ¿sale? Para pigmentación y para manchas también. Ahorita vamos a regresar a comer unos tacos porque no he almorzado. Ah, acá está nuestra amiga, ¿no? Hola. Ahora sí te agarré almorzando. ¿Cómo te está yendo? Bien, gracias a Dios. Bien. Aquí vamos avanzando. Sí. Pues siempre va a haber días más buenos, ¿no? Y Hay días, un poquito sábados que sí hay y hay sábados. que no también. Y creo que en todos los lugares, en todos los lugares que igual que he ido, a veces hay más gente. O a veces la gente que hay también no compra lo que uno está vendiendo, ¿no? Pero hay gente. Ah, qué bueno, Ahorita regreso para que comas a gusto, si no, ya no vas a comer. ¿Sabes? Ahorita vamos a seguir grabando acá. Muchos ejotes ahí, estos son ejotes criollos. Pues lo digo, ¿no? Porque he preguntado a la gente que vende y es lo que me han dicho, que ellos lo siembran. Y qué bueno, ¿no? Que la gente está produciendo los productos, está produciendo, ¿no? Los productos que están vendiendo. Y que es mucho mejor, ¿no? Que sea lo más orgánico que sea, ¿no? Y que sean criollos también. De este lado están el puesto ahí del pan. Miren nada más el puesto ahí de aguacates criollos. Ahorita voy a regresar y voy a comprar, en verdad voy a comprar porque a mí me gusta bastante comprar aguacates criollos. Ahorita vamos a regresar y no sé si ellos tienen, lo cultivan o a lo mejor compran para revender, pero pues el chiste es que están vendiendo aguacate criollo, ¿no? Ahorita vamos a regresar y vamos a comprar.
Es que lo que tiene el aguacate criollo es que le come uno hasta la cáscara y es lo que como que le da ese sabor, ¿no? Diferente al aguacate, ¿no? A veces mi mamá siempre lo hace, le mete lo que es pico de gallo, ¿no? Un poquito de chile, cebolla, tomate y pues ya con toda y cáscara, en verdad sabe, agarra otro sabor la comida. A veces me pregunto por qué a veces la gente le da pena, no sé la verdad. Vender, no sé. O sea, pues les da pena vendiendo sus productos, la verdad. Y eso quién sabe, ¿no? Sus razones tendrían también, ¿no? Pero pues si está uno vendiendo algo es mucho mejor no ofrecerlo, ¿no? Para que sin pena, ¿no? Para que la gente los compre también, si no, ¿cómo vamos a vender, no? Es como a mí, ¿no? Si me diera pena para andar grabando, pues prácticamente pues no grabaría yo nada, ¿no? Pero pues poquito a poquito se va eso, ¿no? Tienes una gripe o un catarro constipado, con sin alarmas, desconstrucciones agrícolas, ese escurrimiento nasal o ese catarro constipado. Y si tú tienes un dolor en el brazo o la pierna, ponte tantito, pomada, te vas a dermatismo con aceite de oliva. Dale masaje de 4 a 5 minutos y siente cómo rápido se lleva el dolor, rápido va desapareciendo, va flotando en la zona. Ahí la tía que está ahí de Mixtepec sí, es de ahí de Mixtepec. Acá está el puesto de los pescados, para la gente que quiera a comprar. Acá está el otro puesto de semillas. Acá hay diferentes variedades de semillas. Hay para la gente que quiera comprar. Ahí está el número de teléfono, ahí para la gente que quiera encargar mariscos, ¿no? Con estos amigos son los que llegan ahí Mixtepec también, van allá en Bofuapa, en Xuxtlahuaca, en Pucla, no creo que en Chalcatonga también son.
Ahí dice Independencia número 19, Centro Clejeco, Oaxaca. Ahí dice 953 107 08 82 161 23 27. Ese es el número que puedan hacer sus pedidos. En verdad, muy bueno, muy buen marisco que traen estos amigos. Acá, pues ahí en el restaurante Sabi, pues acá compramos ahí con ellos. Un puesto de frijoles y trigos nada más. Miren nada más, qué buenos frijoles ahí con poner un poquito ahí de cebolla, chilito ahí, tomate, ¿verdad? Riquísimo la verdad. Tosen bastante, la torre seca, chachajosa, te molesta, la fina, agarra tantita pomada, con grasa y armadillo, el aceite de la víbora, úntaselo en el pecho y en la espalda. Dale masaje 5 minutos y siente cómo rápido descongestiona la tos, el asma, el bronquitis. Siente cómo rápido el dolor va desapareciendo, va desinflamando los bronquios, la tos, el asma, el bronquitis, va descongestionando esa tosferina. Pero venga, señor, no lo piense. Pida auténtica pomada con grasa de armadillo y del aceite de víbora. Es lo mejor, señor, que te puedo dar el día de hoy para atacar un fuerte dolor. Tienes un dolor en la columna, en el coxis, un dolor, señor, en la espalda, en la cadera, te duele el brazo o la pierna, en cualquier parte de tu cuerpo que tengas un dolor. Si vienes ahorita, te regalo hasta una curación totalmente gratis, porque yo quiero que sientas cómo esta auténtica pomada con grasa de armadillo y el aceite de la víbora, desde el momento que tú la aplicas, vas sintiendo cómo va aflojando las cuerdas, los tendones, vas trayendo, chupando, sacando toda esa frialdad, esa humedad que tienes metida adentro de las cuerdas, de los tendones. Si tienes un niño, vamos a grabar los puestos acá de carne. Todos los puestos de ahí de carne, pues acá ya se ponen ellos, ahí ya pueden pasar a elegir ahí donde piensen que está mejor la carne, a lo mejor está un poquito más higiénico. Creo que eso es muy importante, la verdad, que la carne esté higiénica. La higiene, ¿no? Pues al menos para mí, ¿no? Creo que sí es lo importante. Y pues ya depende mucho ahí de ustedes también, donde quieran comprar. Ahorita ya estamos pasando acá donde están puros puestos ahí
de tenates, ¿no? Y pues vamos a grabar ahí de sombreros de palma ahí también, para que pues vean, pues a lo mejor si necesitan algo, no sé, pues hay pueblos que sí se usa mucho, ¿no? Lo que es el tenate también para regalar en algunas fiestas, pues es lo que se usa más, ¿no? Ahí pueden cargar como pues pequeños, ¿no? Son tenates pequeños que se regalan y pues pueden venir a preguntar acá en los puestos, ¿no? Porque pues ellos son los que los hacen, no compran para revender, pues directamente pueden tratar con ellos, así pues hay bastantes puestos acá y pueden elegir, ¿no? El precio, el diseño, a lo mejor quieren que ellos los hagan, pues pueden pasar acá. Aplícate esta auténtica pomada con grasa de armadillo, aceite de víbora y en 5 minutos, mira, el dolor que te quita. Y si quieres comprobarlo bien ahorita, te vamos a regalar una promoción totalmente gratis y sin compromiso de venta. Mañana que la tira la vas a recomendar con la familia. Hombres que practican karate, se dañaron, sufrieron una deslocación, un desgarre, una torcedura, señor, se lastimaron, úntate tantita pomada, señor, con grasa de armadillo y el aceite de víbora, y en 5 minutos el dolor desaparece como por arte de magia. Ven, compruébalo, te vamos a regalar una curación el día de hoy, gratis, para que sientas en tu propia carne como esto, si te metes, chupas, trae y saca el frío. Los dolores, al instante, al momento de sacarse. Venga, pida, señor. Auténtica pomada, señor, con la grasa del armadillo para sacar el frío. Para combatir dolores ciáticos, dolores lumbares, dolores en la columna, dolores de tiempo, de años, que puede caer con el dolor en la parte superior, en la columna, la cadera, junta la pieza, la pieza, cuando vas al baño, ya te duele tu columna, ya te duele tu cadera, ya te duele tu rodilla. Pues son puros puestos de tenates acá. ¿Cuántas personas tendrán esta enfermedad por el sistema nervioso central? Les da el mal del Parkinson, les andan temblando las manos y siempre les tiemblan aunque ellos no quieran. Se llama mal del Parkinson.
Todo esto viene del sistema nervioso central. Por eso te recomiendo este producto llamado granulado. El producto es 100% natural. El producto lo puede tomar cualquier persona porque no hace daño, es de hierbas, es de planta. Y de este lado pues están ahí los puestos ahí de comal de barro, ¿verdad? Pues la gente que ha trabajado mucho tiempo lo que es comal de barro, pues sabe, ¿no? Que las tortillas sale mucho mejor y hay tamaños grandísimos, ¿verdad? Eso es para a lo mejor cuando tienen algún negocio, digamos comedor o algo así, pues ya o en las fiestas, ¿no? Ya poner esos comales grandísimos, pues ya para poner 3, 4 tortillas, ¿no? Grandes. Amarillo, turbio, maloliente, porque tienen infecciones en las vías urinarias. Y la mujer se enferma de la vejiga. Hay veces que no alcanza a llegar al baño cuando se sale la pipí, porque tiene problemas de vejiga. Date lo que se lo tome, tiene vejiga caída, inflamada, dale que se tome el granulado. Es un producto natural. Vas a ver que este producto te va a curar, te va a corregir esos problemas. La diabetes, el azúcar, se te están cayendo los dientes, te cae mucho el cabello, sudas demasiado, la punta de los dedos se te adormece. Toma el granulado. Vas a ver que este producto te va a curar, te va a aliviar. Mira qué bueno, qué efectivo. Mucha gente lo toma para curar esas enfermedades del azúcar. Eres hipertenso, se te sube, se te baja la presión, te recomiendo. Miren nada más que hermosas ollas, ¿no? De barro venden acá para que vengan a comprar, ¿verdad? Siempre les recomiendo, ¿no? Que hasta para hacer un té, hasta para hacer comida, ollas de barro, en verdad vale la pena preparar la comida. Creo que es lo que le da diferente sabor a la comida. Y para que vengan a comprar acá en esta parte, ¿no? Donde estamos ahorita grabando, es donde en verdad pueden venir a comprar estos productos, ¿verdad? La comida sabe muy diferente, la verdad que las ollas de aluminio, acá pueden pasar para comprar ollas de barro. Los hombres que sufren de la próstata, que no pueden orinar, les cuesta mucho sacrificio ir al baño a orinar porque tienen problemas de próstata. Les recomiendo el granulado, que se lo tomen 3 veces al día para quitar esas enfermedades o esas inflamaciones de la próstata. Aquella mujer que ríe, tose o estornuda y se le sale la pipí, tiene incontinencia urinaria, por eso le estamos recomendando el día de hoy que se tomen el granulado que quita dolores de rodillas, personas que sufren de retención de líquido, se les hinchan las piernas, se les hinchan las manos, la cara, sufren de retención de líquido, les estamos recomendando tómense el granulado. Para aquella persona diabética que tiene azúcar, vamos a grabar acá en los puestos de son memelas, empanadas y creo que sopes. Vamos a grabar un poquito de dónde lo están preparando. Se ven que están muy buenos, la verdad. Están muy buenos. Ahorita vamos a regresar y no he almorzado y quiero probarlos, a ver qué tal saben. Para curar a todas estas personas que sufren de dolor de cabeza, que sufren del estrés, que son corajudos, berrinchudos, peleoneros, dales a tomar este producto llamado granulado para que tranquilicen el sistema nervioso central. No pueden dormir en la noche, no concilian el sueño, se acuestan y nomás están vueltas en la cama porque no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Te recomiendo que se tomen el granulado. Son productos 100% naturales. De este lado, mira, qué buenas piñas están vendiendo acá en esta amiga, para que pasen a comprar. Está muy dulce, la verdad, está muy dulce estas piñas, para que igual lo pueden, pero hacen en agua, no un cóctel de piña. Y vamos a grabar y de este lado está hola, buenos días, provecho. Está el puesto de
Para la gente que quiera comprar, digamos, todo lo que para preparar, hacer molde, acá con ellos pueden encontrar. Es el puesto que está acá, siempre están vendiendo diario para que pase. Y ya, ahorita que ya se acerca, pues ya se acerca, ¿no? Porque ya son 2 meses y medio, o por ahí, o menos de 3 meses, ¿no? Ya viene lo que es Día de Muertos, ¿no? Y pues a preparar molde, ¿no? Ten cuidado, Señor. Yo te recomiendo, Señor, que tengas cuidado con esta maldita enfermedad de los nervios. No vayas a sufrir de nervios, la parálisis, porque es peligroso. Yo te recomiendo, Señor, hoy más que nada, que tomes el jugo natural, la verdad de arándano. Vale la pena el tomarlo. Esta medicina, Señor, esta maravilla de medicina, y dale de tomar a tu papá que lo ves, que ha trabajado fuerte, ha trabajado mucho, la verdad, Señor, y que hayan estado mal. Por eso cuando llegan del trabajo, a veces vienen cansados, les duele la espalda, les duele mucho la cintura, los brazos, Señor. A veces te sientes... Muy buenos mariscos acá en este puesto. Pues son los mismos que estaba yo grabando hace rato para los que llegan allá en San Juan Mixtepec. Ahí para que vengan a comprar mariscos. Pero la verdad no te vende ilusiones. Pero esta medicina, la verdad, gracias a Dios, vas a ver grandes maravillas en ella. Porque esta medicina es buena, Señor. Tómalo, Señor, si te duelen tus pies.